Hola familia, es un gusto saludarles en el nombre del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. Muchas gracias por permitirnos llevar la iglesia realmente hasta casa. Permita usted acercarse, ¿verdad? Normalmente con toda su familia. Traiga a su papá, a su mamá, a sus hermanitos, que todos puedan compartir de este momento especial de alabanza y de adoración en la presencia de nuestro Señor y de compartimiento de la palabra. Hoy vamos a tener realmente un tiempo muy especial. Hoy estamos llegando al cierre de nuestro ciclo de enseñanzas de derribando a los gigantes. Y hoy vamos a tener una temática que nos va a enseñar algo muy especial. ¿Quién es el que vence a los gigantes? Y es muy importante que esto lo tengamos muy claro. Porque cuando nosotros dimensionamos el gigante, sea el gigante que sea que esté atacando nuestras vidas, pero cuando nos quedamos contemplándolo, a veces lo vemos tan grande, lo vemos tan poderoso, que pocas veces nosotros nos damos cuenta cuál realmente es el secreto para poderlos vencer. Hoy vamos a aprender acerca de ese secreto de quién es el verdadero gigante que vence gigantes. Así que dispón tu corazón con toda la energía, el deseo, el anhelo y prepárate para que podamos estar en la presencia del Señor durante esta tarde. Vamos a dedicarle este tiempo a nuestro Rey y Señor y lo vamos a hacer a través de una oración para exaltarle, para glorificarle y para darle a Él toda honra y toda gloria. Vamos a tener este tiempo en su presencia. Soberano Señor y Dios, te damos muchas gracias por esta oportunidad hermosa y especial que tú nos permites de llegar una vez más, Señor, hasta el hogar de mis queridos hermanos, de mi querida familia, para Dios. Cada uno de aquellos, Señor, que en cada uno de los lugares donde se encuentra, en cada ciudad, en cada país donde llega esta señal, permite que esta palabra pueda llegar profundamente al corazón, Señor. Queremos tocar tu corazón para que de tu corazón, Señor, pueda, Señor, emanar esa palabra fresca y viva que se encargue de edificarnos, de formarnos, de ampliar, de desarrollar nuestra fe para poder derrotar y vencer los gigantes que nos atemorizan. Por eso en esta hora queremos entregarte este tiempo, lo queremos entregar en tu presencia, mi Señor. Bendice las familias, bendice, Señor, aquel varón, cabeza de familia, sacerdote de su hogar, aquella mujer, Señor, que cumple también con su rol, con su función, Señor, dentro de casa. Bendícele en gran manera. Aquella mujer que también es cabeza de familia, bendecimos su labor, Señor. Aunque ha tenido que desarrollar nuevos roles en sus compromisos, pedimos que tú le des la sabiduría, le des la paciencia, le des el amor, Señor, la fortaleza para seguir adelante con aquella magna labor que tú le has encomendado, Señor. Bendice los chicos, bendice los abuelos, bendice, Señor, a toda la familia. Señor, este es un tiempo especial para derrotar gigantes. Hoy te pedimos que por tu palabra nos hables, nos enseñes y nos permitas desarrollar la fe suficiente para ver tu obra manifestarse totalmente en nuestra vida y en nuestro hogar. Señor, en tus manos entregamos este tiempo. Para gloria de tu nombre te damos gracias. Amén y amén. No olvidemos, mis amados hermanos, poder hacer toda la invitación a las personas, a los amigos. Comparta este video inmediatamente a través de la flechita que les permite a ustedes el canal de YouTube que dice compartir, para que comparta en sus redes sociales, para que muchas personas puedan tener acceso a este tiempo especial en la presencia de nuestro Dios. No olvide dar un me gusta, no olvide suscribirse al canal, ¿verdad? Y ser un multiplicador también de este ministerio. Muchas gracias por estar allí de una manera disciplinada. A cada uno de aquellos en Cuba, en la Argentina, allí en Popayán, en los diferentes lugares donde nos siguen, y obviamente nuestro ministerio establecido aquí en la ciudad de Bogotá, capital de la República de Colombia. Un abrazo muy especial y dispongamos nuestro corazón ahora para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor y Dios Todopoderoso. Qué hermoso es poder disponer nuestros corazones para alabar y glorificar el nombre de nuestro Rey y Señor. Sacar un tiempo no solamente para escuchar el mensaje, la palabra, sino también para adorarle, para exaltarle, para rendirle a Él todo homenaje, todo tributo, y para poder expresarle también a Él nuestra necesidad de Él más que de cualquier otra cosa. Por eso queremos poder entonar este canto con todo nuestro corazón para nuestro Rey y Señor. Destello de tu gloria.
hambre de Dios. Es lo que realmente nuestra alma tiene y siente. Por eso para nosotros es tan importante que le demos lugar a la adoración, a la exaltación en el nombre del Señor. La verdad, en estos días me cuestionaba cuál es la razón por la cual salimos a través de estas redes. Cuál es la motivación correcta que tengo al emitir cada uno de estos programas. Y aunque muchas veces viene las razones de te van a bloquear si pones una canción o no te van a pagar una cosa así, bueno, ese tipo de cosas de YouTube. La verdad, la razón de ser de este ministerio es glorificar el nombre del Señor, es alabarlo, es exaltarlo y es darle lugar a la palabra. Así que pues, la verdad, con todo el corazón, hemos dispuesto nuestro corazón para adorarle, para exaltarle y para entrar a la palabra como un buen colofón realmente de esta alabanza que pudimos tener. Hoy queremos iniciar, digamos, ya el cierre de este ciclo de enseñanzas acerca de derrotando a los gigantes. Hemos tenido que darnos cuenta a través de cada una de las experiencias más desde el punto de vista humano, ¿verdad? Hemos desarrollado más un poquito como el principio de la necesidad del ser humano, las dificultades o la problemática del ser humano en relación a lo que tiene que enfrentar. Vimos muchos ejemplos bíblicos de algunos personajes cómo enfrentaron esos momentos difíciles en su cotidianidad. Pero realmente para poder darle una razón de ser a todo lo que hemos venido construyendo domingo a domingo, es necesario que hagamos una pequeña teología acerca de el vencer los gigantes. Así que vamos hoy a destinar en seguramente 2 o 3 lecciones, vamos a ver cuánto el tiempo nos ayuda para poder trabajar en esta temática. Vamos a mirar este tema con toda la naturalidad, la tranquilidad, sin afanes, pero profundizando en la Escritura para poder encontrar una teología de cómo poder vencer cada uno de los gigantes que tenemos que enfrentar en nuestra vida. Seguramente si hubiéramos tenido que definir cada uno de los problemas humanos y haber tenido que desarrollar un poco la temática de lo que cada uno está experimentando y viviendo, nos hubiera dado seguramente muchísimos domingos tomando el tema. Sin embargo, en medio de esa relación con Dios y en medio de esa búsqueda del Señor, en esa intimidad con Dios, el Señor ha inquietado mi corazón para que no hablemos ya más acerca de la problemática que nace del hombre. Ya creo que hemos identificado mucho de ello, pero que para que podamos observar más bien lo que nace de su corazón y la manera como el creyente debe enfrentar cada uno de sus gigantes. Póngale el nombre que quiera, sea el gigante del temor, sea el gigante de la tristeza, sea el gigante de la depresión, sea el gigante de la enfermedad, sea el gigante del odio, del rencor, del resentimiento, sea el gigante del materialismo. Bueno, cuánta cantidad de gigantes pudiéramos nosotros realmente tener que enfrentar. Sin embargo, para no ahondar en ello, he decidido realmente traer esta palabra que nos va a ilustrar a nosotros desde el corazón de Dios, desde la teología bíblica, lo que significa ser un vencedor de gigantes. Por eso lo primero que quiero hacerles una invitación a la primera carta de Juan, capítulo número 5 y verso 5. Vamos a tomar de referencia la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Para tener esta disertación en la palabra. Primera de Juan, capítulo 5, verso 5 dice: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Este pasaje se va a convertir para nosotros en el fundamento sobre el cual vamos a edificar este principio de la teología de cómo vencer a los gigantes. Y podemos encontrar nosotros que hay un argumento en la Escritura que se encarga de darnos a nosotros una visión exacta, perfecta, segura, contundente de dónde está el secreto para derrotar cualquier tipo de gigante que se quiera enfrentar a nosotros en nuestra vida. Y la palabra lo define diciendo: ¿quién es el que vence a estos gigantes? ¿Quién es el que es capaz de vencer a cada una de las circunstancias que el mundo o la vida le presenta? Y la palabra se encarga también de dar la respuesta: aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que comenzamos a desarrollar a través de esta palabra toda una teología acerca de la obra de Cristo y de cómo la obra de Cristo llega al corazón del ser humano y cómo al llegar al corazón del ser humano le hace más que vencedor sobre cualquier situación. ¿Sabes por qué no has logrado vencer seguramente ese gigante de tu vida? Porque lo has enfrentado muchas veces en tu propia fuerza. Lo has edificado sobre un fundamento de arena.
de las arenas de las filosofías de los hombres, de las arenas de la psicología o de las ciencias humanísticas, y has querido y has pretendido encontrar a través de las ciencias orientales o la meditación o algunas ayudas externas o algunos fetichismos cristianos, ¿verdad? Seguramente encontrar la respuesta y la solución a enfrentar esos gigantes. Pero ¿por qué muchas veces volvemos a incurrir una y otra vez en las mismas circunstancias y volvemos a caer derrotados ante esos mismos gigantes que nos amenazan? Justamente por ello es importante que aprendamos a colocar nuestra óptica dónde está el verdadero secreto para derrotar gigantes. Y la palabra lo define, es creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. La esencia de esta teología viene a fundamentarse en la fe de la obra de Jesús. Y por eso vamos a estar ahondando acerca de esa teología, a la cual invito para que vayamos al Evangelio según San Juan. Vamos a mirar desde el capítulo número 1. Podríamos decir con evidencia que el capítulo o el Evangelio según San Juan es el Evangelio de la teología de Cristo. Es el Evangelio que se va a encargar de enseñarnos a nosotros a Jesucristo como verdadero Dios. Recuerde, Dios permitió que hubiesen 4 evangelios, cada uno con una óptica diferente. Uno, que es el Evangelio de Mateo, nos va a enfocar a nosotros a demostrar que Jesús es el verdadero rey, el rey de los judíos, el rey esperado. El Evangelio de Marcos nos va a demostrar que Jesús es el verdadero siervo, el siervo sufriente de Dios. El Evangelio de Lucas nos enseña a Jesús como el verdadero hombre o el Hijo del hombre. Y el Evangelio de Juan es el que nos permite mirar directamente hacia el sol de justicia, hacia la deidad de Cristo, hacia la divinidad de Cristo. Y por eso, mis amados hermanos, ante cualquier cantidad de sectas que se puedan levantar alrededor de lo que puede hacer el desarrollo del estudio bíblico, nosotros vamos a centrar y estamos basados completamente en una teología cristocéntrica. Creemos en la deidad de Cristo. Y al creer en su deidad vamos a explorarla a través de la palabra y cómo a través de lo que fue su sacrificio perfecto es que nosotros, al colocar nuestra fe y nuestra seguridad en Él, es que logramos vencer a cualquier gigante que se nos levante, el gigante del pecado. Porque específicamente cuando nosotros centramos toda la cantidad de gigantes que se pueden venir, podríamos decir que todos vienen a ser consecuencia del principal mal de todos y la principal enfermedad del ser humano. El cáncer más oprobioso que puede disfrutar, o que puede tener el ser humano, disculpen el término, no cabe ahí, que puede realmente recibir el ser humano es el pecado. Y las consecuencias que trae el pecado son esos gigantes a los cuales tenemos que enfrentarnos. Por eso hoy vamos a descubrir y vamos a comenzar a descubrir en esta teología de la deidad de Cristo y del sacrificio de Cristo, cómo el Señor logró a través de esa obra perfecta, a través de los siglos, lograr consumar para nosotros una victoria definitiva, contundente, gloriosa para la honra de su nombre. Evangelio según San Juan, vamos a mirar capítulo 1, versos 29, verso 29 y luego voy a estar observando versos 33 en adelante. Vamos a mirar esa escritura. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Amén. Esta palabra se encarga de enseñarnos a nosotros un poco el trasfondo o la base que vamos a tener para edificar esta teología. Y es muy importante que podamos observar aquí una óptica desde el punto de vista del apóstol Juan, quien es quien escribe, pero va a describir un poco la historia de Juan el Bautista. Recordemos acá, para que aclaremos verdaderamente, ¿no? Juan el apóstol, Juan el Bautista son 2 personajes diferentes. Juan el Bautista fue aquel que antecedió el ministerio de Jesús y Juan el apóstol fue quien acompañó el ministerio de Jesús y posteriormente fuese quien escribiese no solo este evangelio al cual hacemos referencia, sino que escribiese las cartas juaninas, la primera, segunda y tercera de Juan, y posteriormente lo que fue el libro de Revelación o libro de Apocalipsis cuando estaba exiliado
en Isla de Patmos. Así que cuando podemos nosotros tener un poquito en cuenta esta pequeña diferenciación, pues nos va a ayudar para que vayamos interpretando en la teología acerca del vencer gigantes, la necesidad de ver cómo se origina y hacia qué se enfoca. A mí me llama muchísimo la atención, normalmente cuando uno puede observar, y a través del Ministerio de Biblia Libre, pudimos observar en esta semana un cara a cara justamente con respecto a alguna predicación que se hizo de una manera un poquito sesgada referente al ministerio de Juan Bautista, y también como nuestro querido hermano Edgar pudo hacer un poquito o dar unas luces también acerca de lo que significó este ministerio de Juan. Justamente mencionando ello, quería traer un poco también este colofón para que nos ayude a complementar esta visión. Y dice la escritura, el siguiente día vino Juan a Jesús que venía él, lo vio que venía él. Miremos un poquito el trasfondo, lo que viene de atrás. Juan ha tenido una pequeña disertación, una problemática con fariseos. Fariseos que han venido a confrontarle a él acerca del origen y la autoridad de su ministerio. Juan Bautista realmente es confrontado en saber si él es el Elías, si él es otro profeta, si él es el Mesías. Y justamente lo que hace Juan es despojarse de cualquier título. Pienso que cualquier ser humano en una condición normal, egocéntrica, el poder ser adulado a través de títulos, pues seguramente le llamaría muchísimo la atención. Sin embargo, aquí vemos en Juan un desprendimiento de cualquier tipo de orgullo y de vanagloria a través de títulos humanos. Y él tiene que decir, ni soy el Mesías, ni soy ningún profeta. Yo solamente soy una voz que clama en el desierto y que me dijo, prepare el camino del Señor. Entonces, cuando ocurre esta disertación, los discípulos, Juan queda con sus discípulos, continúa con su predicación sobre el arrepentimiento, desarrollando el ministerio de bautismos que está desarrollando allí. Pero encontramos igual que los fariseos se van. Pues termina ese día y dice la palabra al siguiente día, cuando Juan ve venir a Jesús y se da cuenta de que todo ese auditorio está con él, vamos a encontrar algo maravilloso. Lo primero que la palabra nos muestra es que Juan hace un enfoque, y su enfoque en su vista, en su visión, es Jesús. Y esto es importante dentro de la teología. Es importante saber a quién miramos. Mire, muchas veces nosotros podemos caer en un tremendo error, y no estoy diciendo que no podamos usar algunas herramientas que nos puedan ayudar a nosotros, ¿verdad? Como utensilios, como cubiertos para lograr desmenuzar la palabra y para poderla entender, como pueden ser los comentarios bíblicos, los libros que han escrito otros autores. Pero mis amados hermanos, no se puede convertir para nosotros el eje central el texto o el escrito de un autor en particular. Muchas de las de las doctrinas sectarias que han surgido, pues se basan normalmente porque como grado de autoridad primaria tienen algún tipo de escrito de alguno de sus líderes principales o su líder principal. Sin embargo, una de las cosas que debe caracterizar realmente a la Iglesia del Señor, como una de esas marcas que realmente hemos podido también aprender por ahí en clases de eclesiología, que hemos podido recibir en Biblia Libre Prédicas, un abrazo también muy especial, ha sido justamente eso. Las marcas que pueden tener está sellado porque hay una doctrina también cristocéntrica, y esa doctrina cristocéntrica se puede mirar es en el enfoque que se tiene, la base que se tiene. Cuando la doctrina mira a Cristo, es lo que vemos aquí en Juan. Cuando Juan ve a Cristo primero, él se enfoca en Cristo, reconoce a Cristo, identifica a Cristo, y luego de que lo reconoce, lo ve, dice la palabra, entonces remite a los demás a que lo miran, ¿verdad? Entonces podemos observar eso. Él lo observa, lo determina, y luego de que determina quién es y lo reconoce, le dice a su auditorio, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí vamos a desarrollar toda una teología acerca de este principio de he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y deberíamos centrarnos un poco en esa palabra he aquí. Entonces usted podrá mirar que lo que está haciendo Juan no es en ninguna manera hacer que lo miren a él, ni crear un ministerio de división, ni generar una cultura o una secta aparte de la de Jesús. Vemos a Juan realmente de una manera efectiva llevando a sus discípulos realmente a Cristo, a que lo vean a Él, a que lo identifiquen a Él y a entender que Él no es el Mesías, pero que quien está allí es el Mesías. Y es importante notar que también cuando miramos la cronología bíblica, este pasaje se va a dar después de que Jesús ya había visitado una primera vez a Juan. Juan ya le había bautizado en agua, se habían dado las evidencias de ese bautismo con la presencia allí de la Trinidad,
Recuerde, el Hijo estaba para ser bautizado, el Padre allí inmerso en esa hermosa frase que dijo: he aquí mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, y el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, descendiendo en aquel momento en forma como de paloma sobre la vida de Jesús. Esas evidencias fueron contundentes para Juan. Por eso cuando Juan le bautiza y él se sabe no digno ni siquiera de desatar las correas de su calzado, cuando se da cuenta de que lo ve venir una vez más, allí es donde él logra de una vez llevar a su auditorio para que lo reconozca él, y lo reconozca dentro de la profecía bíblica, lo reconozca dentro del contexto de la palabra. Y es que esta frase, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo vamos a encontrar a través de esta teología que desarrollaremos a partir de este domingo y que continuaremos por 1 o 2 domingos más según el tiempo nos dé, porque es muy importante hacer este énfasis. De pronto a los problemas humanos les determinamos una sola sesión, pero a la teología necesitamos destinarle mucho más tiempo para profundizar en ella, para degustarla, para masticarla, para entenderla, para aplicarla en nuestra vida, para de esa misma manera enseñarla también a otros. Así que podemos nosotros mirar en el verso 33 de este capítulo 1 que Juan comienza diciendo: y yo no le conocía. Es decir, y es algo muy importante aquí, si uno mira la historia, uno podría determinar que Jesús y Juan Bautista eran primos. Ellos tenían un grado de consanguinidad, de familiaridad. Seguramente muchas veces jugaron de niños, seguramente muchas veces compartieron muchas actividades o reuniones familiares. Pero Juan en realidad solamente tenía el conocimiento, digámoslo así, físico y familiar de Jesús, mas no le conocía en la dimensión teológica. Por eso él tiene que decir: y yo no le conocía. Aquí no está haciendo en ninguna manera referencia a: oiga, esta persona es desconocida para mí. Si eran familia, ¿cómo iba a decir que no le conocía? Entonces no podemos nosotros decir aquí de una manera frívola o tibia que sencillamente había una separación y es que la familia de Juan Bautista y la familia de Jesús no se querían y cada uno vivía en su casa y nunca se reunían y estaban en cuarentena todo el tiempo y jamás se vieron ni se conocieron. No es ese tipo de instrucción lo que Juan quiere dar a entender allí. Lo que está hablando él es que aunque tenía un conocimiento de él como familia, no le conocía en la teología, no le conocía en la profundidad de la experiencia profética o de lo que las escrituras hablaban acerca de él. A pesar de que tenía referencias dadas por Dios a su vida, él no lo había identificado en su plenitud. Y él dice: no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu Santo y permanece sobre él, ese es quien bautiza con Espíritu Santo y fuego. Mire lo tremendo que uno puede encontrar en la Escritura. Juan había recibido una referencia, pero no puntual. Cuando Juan Bautista recibe la referencia acerca de quién es el Mesías, no recibió la referencia estricta de decir: oye, es tu primo Jesús, a quien tú has visto crecer y con quien has jugado fútbol y bueno, has tenido muchas actividades con él. No. Lo único que él tuvo fue como una referencia, es sobre quien cuando bautices veas descender el Espíritu Santo. Ahí podrás identificar que él es el Mesías. Y por eso es tan contundente cuando... Imagínense lo tremendo que tuvo que haber sido Jesús viendo venir a su primo, y cuando su primo llega al río Jordán, ¿verdad? Y es bautizado por él y se da cuenta de esta señal que le había sido determinada para que lo identificara. ¡Wow! Sus ojos son abiertos. No le conocía, pero ahora tiene que conocerle, tiene que identificarlo, tiene que verlo. Por eso el verso 34 dice: yo no le conocía, pero ahora yo le vi. Cuando le vi, cuando lo reconocí, cuando supe quién era, ahora me he encargado de dar testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Amén. Tal vez tú y yo, como Juan, hemos tenido experiencias de acercamiento con el Señor, sí, por medio de la religión, por medio de la escuela que recibimos nosotros de nuestros padres, algunos en nuestras escuelas, aunque ya hoy en día la religión ha sido prohibida y la palabra de Dios ha sido sacada del contexto estudiantil. Ya no se enseña la Biblia en los colegios, ya no se enseña en los claustros, ¿verdad?, de formación superior. Por el contrario, se ha dejado la palabra fuera. Sin embargo, a veces podemos tener una pequeña idea de quién es Jesús. Pero Juan Bautista tiene que decir: yo no le conocía, sabía de él, hasta compartía con él, tal vez hasta le hacía oraciones, tal vez compartía cánticos, tal vez
participaba en una iglesia, pero no le conocía. El propósito del Señor, mi querido amigo, mi querido hermano, mi querida familia, es que lo conozcas a Él de una manera personal y que lo identifiques a Él no como un profeta. Nota algo espectacular en la escritura. Juan no dice en ninguna parte, ¿verdad? Y le identifiqué como el profeta de Dios. No dice que era el maestro, como algunos sencillamente le han bajado el grado, le bajan de la deidad para colocarlo a la línea humana simplemente. Pero Jesús en su doble naturaleza es verdadero hombre, pero verdadero Dios. Lo que hace Juan Bautista es reconocer la deidad, la divinidad de Cristo Jesús. Y le reconoce y lo enseña como el Hijo de Dios, no como el maestro de Israel, no como el profeta de Israel, sino como el Dios verdadero. Y esto debe hacernos meditar. Si tú en alguna manera no estás teniendo la oportunidad de recibir una palabra cristocéntrica, una palabra de sana doctrina que te ayuda a identificar esa deidad que Juan Bautista identificó y enseñó a quienes le seguían, pues mi amado hermano, es tiempo de abrir nuestros ojos, de reconocerle, de verle y de enseñárselo a otros como el verdadero Hijo de Dios. Otra de las cosas interesantes es que en esta lectura vas a encontrar que al siguiente día, es decir, ya Juan ha hecho esta expresión a los fariseos y a la gente que le seguía en general. Pero después de pasar este día donde ha hecho esta aseveración, ahora viene un nuevo día y en ese nuevo día está con 2 discípulos. Me parece contundente este pasaje. Dice la escritura que al siguiente día viene Juan otra vez con 2 de sus discípulos. Y mire una vez más, dice, y mirando a Jesús. Amén. Subráyelo, escríbalo, anótelo. Realmente tenga esto como una prioridad en su vida. Y Juan, mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Se dan cuenta? Lo estamos viendo como Cordero de Dios aplicado cuando viene al bautismo. Lo vemos aplicado cuando tiene que disertar esta teología con los fariseos. Le habla como el Hijo de Dios y ahora a sus discípulos más cercanos y más allegados se los da a reconocer. Muchachos, chicos, este es el Cordero de Dios. Y dice la escritura algo que me parece realmente conmovedor. Cuando le oyeron hablar los 2 discípulos, ellos siguieron a Jesús. ¿Acaso Juan lo retuvo para sí? ¿Acaso Juan quiso enseñorearse de decir: esta es la labor que yo he hecho y nadie puede tocarme mis discípulos y nadie puede meterse con ellos? No. Juan lo que hizo fue que cuando él mira a Jesús, está con sus más cercanos, sus más íntimos, y los hace que ellos reconozcan que Él es el Cordero de Dios. Cuando aquellos de sus discípulos más cercanos, leales, fieles, le escuchan, le siguen. ¿Y saben cuál era uno de esos 2? Andrés. Andrés. Uno de esos 2, la palabra lo identifica como Andrés. Andrés era el hermano de Simón Pedro. Así que Andrés, antes de ser discípulo de Jesús, había sido discípulo de Juan Bautista. ¿Cómo llegó a ser seguidor de Jesús? Porque Juan Bautista, a través de ver a Jesús, lo dirigió para que él lo identificara y lo siguiera. Amén. ¿De quién eran los discípulos? En realidad de Jesús. Y ese era el propósito realmente de Juan Bautista. Cuando nosotros como pastores, como ministros del Señor, tenemos la firme misión, mis amados hermanos, de predicar el evangelio teocéntrico, cristocéntrico, mis amados hermanos, una grey bien alimentada y bien dirigida no mirará al hombre. Usted, mi querido amigo y hermano, no está en este lugar para que me siga a mí. No está para que usted sea discípulo mío. No está para que yo me enseñoree diciendo: ustedes son mis ovejas, ustedes son parte de mi grey. No. Mi misión, mi deber como pastor es poder dirigir sus vidas como discípulos a que miren a quien yo he mirado, es decir, a Jesús. Si ustedes logran ver a Jesús, identificar a Jesús y seguir a Jesús, mi ministerio se está cumpliendo efectivamente. Amén. Maldito el hombre que confía en el hombre, más bienaventurado aquel que puso su confianza en Dios. Mi deber es guiarles, es alimentarles y dirigirles para que lo vean también de esta manera. Y mis amados hermanos, miren el impacto tan tremendo que tuvo. No solamente Andrés siguió al Señor, sino que detrás de Andrés se encargó de convencer a Simón Pedro para que lo escuchara, a Natanael, y usted va a encontrar que algunos de los discípulos más cercanos del Señor, de los apóstoles,
fueron ganados directamente por Andrés a través de una labor de que vio aquello que le dirigió su líder Juan para que viera, para que él ahora se encargara de verlo a él y ahora dirigiera a otros a que lo vieran a él. Note, Andrés no llevó discípulos para Juan Bautista. Andrés llevó esos discípulos que ganó ahora a Jesús, porque había logrado identificar en él el Mesías prometido. Amén. El mismo Andrés decía, escúchenlo y saquen conclusiones. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Por eso vamos a desarrollar esta teología con respecto al Cordero de Dios. Y para ello es muy importante, y hemos trazado algunos puntos. Hoy avanzaré seguramente en 2 de ellos para culminar nuestra lección el día de hoy, y el próximo domingo continuaremos con esta profundización en medio de la teología que tiene que ver con la teología del Cordero de Dios. Y el primero quiero que podemos observar nosotros, lo he titulado, Él es el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Y vamos a mirar Apocalipsis capítulo 13 y verso 8. Dice esta escritura: y adoraron a la bestia todos los que le pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida que pertenece al Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. Amén. Podemos observar realmente esto. Podemos observar que aunque no nos vamos a centrar un poco a hablar de la bestia, serán temas que hablaremos de pronto un poco más adelante en otras series cuando hablemos un poco de profecía bíblica, pero no vamos a centrarnos desde el punto de vista de la bestia o aquellos que adoraron a la bestia, aquellos que no fueron hallados escritos en el libro de la vida, pero sí me quiero centrar bajo el principio de esta teología, cómo se le identifica a Jesús. A Jesús se le identifica en este pasaje como el Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. Amén. Esto parece algo difícil de comprender. Esto parece ser algo no digerible, porque obviamente nosotros podríamos decir, bueno, yo tengo la imagen, tengo el cuadro de un Jesús que va a la cruz del Calvario, de un Jesús que es sacrificado por nuestros pecados, de un Jesús que se ofrece, se ofrenda por nosotros. Pero para mí es un poquito difícil concebir que Jesús haya sido el Cordero de Dios sacrificado antes de la creación del mundo. Y es justo allí donde quiero que centres un poco el corazón acerca de lo que fue aquello que Dios planeó antes de. Esto nos habla de la misericordia. Esto nos habla del amor de un Dios maravilloso, a quien honramos y glorificamos y damos alabanza y exaltación. Únase conmigo a darle alabanza y exaltación al Rey. Porque Dios, antes de la fundación del mundo y aún antes de que el hombre fallara, cayera, fracasara, antes de que el hombre pecara voluntariamente y se apartara de Dios, ya en el corazón de Dios, en su conocimiento eterno, ¿verdad? Porque aquí estamos mirando y exaltando los atributos de un Dios soberano. Estamos hablando de su omnisciencia, estamos hablando de su omnipresencia. Todo lo conoce y está en todas las épocas y en los tiempos, el eterno presente. Ya desde antes de la fundación del mundo, Dios había preparado y había provisto un plan de salvación para la caída de un hombre que se apartaría de él. Por eso aquí la palabra lo define a él. No, note, mi amado hermano, el planteamiento de la salvación de Dios a la humanidad no nació con la caída del hombre. No nació con que el hombre hubiese fallado en Jardín de Edén y entonces sorprendió a Dios, y como lo sorprendió dijo, ahora tengo que ingeniarme un plan y en ese plan voy a mirar cómo hago la redención del ser humano, y se me ocurre ahora que lo hagamos a través de un sacrificio y vamos a hacerlo así. No fue ahí. Fue mucho antes de la fundación del mundo que Dios ya lo había planeado. Aleluya. Fue durante todas las épocas donde el Dios eterno había concebido un sueño y un anhelo, y era saber que Jesús, el Hijo de Dios, el perfecto y soberano, sería la ofrenda perfecta, sería el sacrificio perfecto, sería el Cordero de Dios que quitaría el pecado de la humanidad. ¡Aleluya! Había nacido en el corazón de Dios desde los tiempos eternos. Qué bueno saber que no tenemos un Dios que simplemente planea sobre la carrera. A veces el mirar las cosas desde la óptica humana nos tergiversa la idea cristocéntrica, la idea teocéntrica.
Porque a veces nosotros cuando tenemos que enfrentar nuestros gigantes, los enfrentamos justamente porque fue algo que nos ocurrió, algo que nos vino, algo que no esperábamos, algo con lo que no esperábamos contar. De pronto estabas sano y de pronto apareciste y te diagnosticaron de una enfermedad. De pronto tenías una relación buena y de la noche a la mañana se quebró y tuviste una cantidad de problemas. Tenías una situación financiera estable y de pronto vino una crisis, un mal negocio y todo se vino al piso. Muchas de esas circunstancias, esos enojos, esas iras, esas contiendas, todas estas cosas a veces surgen de momentos, de cosas que crean rupturas, que no estabas preparado en el momento para reaccionar. Eso hace parte de nuestra humanidad. Pero por eso es tan importante que veas a Cristo y no me veas a mí y no veas a los hombres como esa solución o esa ayuda. Porque es ahí donde tenemos nosotros que centrarnos claramente por la palabra, aleluya. Si la ayuda hubiese venido de los hombres, si la solución, si la respuesta, si la salvación del hombre pudiese venir del hombre mismo, ¿para qué Dios hubiera planteado el que su Hijo fuese quien viniese hacer el sacrificio perfecto? Y cómo a través de la teología que desarrollaremos estos domingos nos enamoraremos más de la obra de Cristo y de la obra de un Dios de amor que lo planeó desde antes de la fundación del mundo para ti, para mí, y para que en el nombre de Jesús todo gigante caiga vencido bajo el poder de la sangre de Jesucristo. El Señor tiene la autoridad, tiene el poder, porque Él es el Cordero de Dios que ha vencido. ¿Cuál es el que vence gigantes? ¿Quién es aquel que vence el mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Esta es la invitación para que mires al Cordero, para que mires al Señor y para que te puedas dar cuenta de la obra redentora de Cristo. Amén. Quiero mirar como segundo punto y con el que finalizaremos nuestra disertación de este domingo. Y este punto lo hemos titulado: Él es el animal sacrificado en el jardín de Edén para cubrir la desnudez de los primeros pecadores. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí empezamos a encontrar nosotros cómo no solamente ya lo había planteado el Señor desde antes de la fundación del mundo, lo que sería su obra redentora como el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, plan de Dios. Ahora vamos a encontrarlo aquí de una manera eficaz, empezando a desarrollar toda una serie de principios que luego se van a cumplir en Jesucristo. Pero aquí vamos a encontrar algo interesante. Huerto del Edén, jardín del Edén, el hombre y la mujer. La mujer ha tomado del fruto prohibido, siendo engañada por Satanás. Ya conocemos nosotros un poco la historia. No vamos a profundizar muchísimo en ella porque no es el propósito. Sencillamente el hombre desobedece, el hombre se aparta. Lo que hace Adán es compartir del pecado de su esposa, ¿verdad? Y ambos fracasan. Y lo que hacen en su naturalidad al fallar a Dios es verse desnudos. Y al sentirse desnudos, ellos buscan cubrirse, buscan esconderse. Y nótese algo, ellos buscan cubrirse con hojas, ellos buscan cubrir su desnudez, ¿verdad?, con lo que encuentran a la mano. Porque esto lo que nos manifiesta a nosotros es justamente lo que busca la religión en el sentido incorrecto. Porque la religión en el sentido incorrecto sencillamente son las formas o las maneras o las cosas que el ser humano puede hacer para reconciliarse con Dios, para volverse a Dios y para sanar la diferencia por causa de su pecado. Pero es un esfuerzo humano. Eso representan las hojas que ellos buscaron para cubrirse. Pero ese esfuerzo humano no fue suficiente. Era necesario un sacrificio, un derramamiento de sangre. Y es aquí donde vamos a observar que viene el primer derramamiento de sangre en la Escritura. ¿Y cómo lo podemos determinar? Porque de qué otra manera el Señor iba a traerles pieles para vestirles y cubrirles de su desnudez, si no es porque antes hubo un sacrificio. ¿O es que acaso el Señor despellejó vivo a un animal? No, no, no. Lo que hizo el Señor fue hacer un sacrificio, y ese sacrificio fue de donde se pudo tomar la piel que luego el Señor trajo a los hombres para tapar su desnudez.
Aquí en la teología de lo que tiene que ver el proceso de la salvación, la redención, el perdón de los pecados, observamos la claridad como Dios opera. El hombre busca sus maneras para reconciliarse con Dios, las cuales no satisfacen el estándar de Dios. Y entonces Dios establece en su estándar que es necesario un sacrificio, que es necesario un derramamiento de sangre para que a través de ese sacrificio su desnudez por causa de su pecado sea cubierta. Aquí podemos encontrar que lo que el Señor hace es un sacrificio literalmente para proveer pieles y ser el quien provee la salvación para un ser humano que ha estado caído. Amén. Ahí encontramos como el plan y el desarrollo en las épocas y en los tiempos viene a mostrarnos y a revelarnos la obra de un Dios maravilloso que tiene su deseo, su anhelo de salvar a la humanidad. Por eso, mis queridos amigos y mis queridos hermanos, hoy quiero terminar esta meditación de la palabra y esta introducción a esta hermosa estudio en cuanto a este principio de la redención y en cuanto a este principio cristocéntrico de la redención, para que podamos determinar por qué Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué fue lo que vio Juan? ¿Qué es lo que quiere que podamos ver nosotros hoy para poderlo conocer y seguirle con prontitud? Por eso, mis amados, quiero dejarles solamente esta consideración por la Escritura. Que sea Dios por su Espíritu Santo quien se encargue de llevar esta palabra y puedas en este momento reconocerte. Número 1, estás desnudo delante de Dios. Tú y yo no podemos ocultar nuestro pecado. Puede ser que de alguna manera hayamos querido ocultarlo. Puede ser que de alguna manera hayamos querido dejarlo pasar por alto y decir esto es algo que nadie va a ver y nadie va a conocer. Pero hay algo claro por la palabra, y es que Dios no puede ser burlado. Ciertamente lo que el hombre siembra, eso también segará. Dios conoce tu desnudez y tiene que decir una vez más, como dijo Adán y Eva en huerto de Edén. Él dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Hoy la pregunta que el Señor te dice es ¿dónde estás? Y tal vez tus palabras pueden ser, Señor, tuve miedo. ¿Y por qué tienen miedo? ¿Qué hicieron? ¿Saben esos gigantes que nos amenazan? Esos gigantes que parecieran en un momento enfrentarse para destruirnos. Nos han llevado muchas veces a escondernos tras nuestras propias hojas. Nos han llevado a buscar la manera o la mejor manera de pasar por alto cada circunstancia e ignorarla. Pero el Señor te dice, no, eso no logrará el que puedas reconciliar, que puedas religarte. La verdadera religión, la palabra del Señor lo menciona desde el punto de vista de su original, es religar. Dos palabras que es volver a unir, volver a llevar a una comunión. Y esa verdadera comunión solo puede ser posible por medio del sacrificio. Y eso fue lo que hizo el Señor al permitir de que un sacrificio fuese hecho y proveyese pieles para tapar la desnudez de Adán y Eva. Hoy el Señor ha provisto también de un sacrificio en Jesús, de un sacrificio perfecto por el cual tu pecado puede ser perdonado, por el cual tu desnudez puede ser cubierta y puede ser acercado a la comunión con Dios. ¿Quieres orar conmigo? ¿Quieres dar la oportunidad al Dios del cielo, al Dios que planeó esto antes de la fundación del mundo y se había ofrecido? Yo me imagino a Jesús diciendo allá, ¿qué haremos ahora? El hombre pecará. Y Jesús diciendo, yo me ofrezco, Padre. El amor de Dios, inconmensurable, indescriptible, pero disponible para ti y para mí. Te invito a que cierres tus ojos y le permitas al Dios del cielo empezar a trabajar en tu corazón, en tu vida, para entender que esos gigantes caen derrotados ante el gigante de gigantes, ante el todopoderoso Señor y Dios, Cristo Jesús, Señor nuestro. Soberano Señor y Rey, nos allegamos una vez más ante ti en esta hora, agradecidos contigo por lo inmenso de tu amor y de tu misericordia, porque haces posible, Señor, estas cosas que parecieran para nosotros ser tan difíciles de comprensión. Pero tú te vas a encargar de desmenuzarlas, de nutrirnos con estas palabras. No son palabras que hayan salido de mi boca, Señor, como un deseo particular de buscar seguidores o de buscar likes o de buscar sencillamente hacerme famoso. No, no me interesa para nada.
Mi único deseo, Señor, es poder enseñarte a ti, Señor amado. Es poder llevar este mensaje que comunique a otros aquello que yo he podido ver por tu palabra, por tu amor y misericordia, para que otros también lo vean y puedan ser seguidores fieles tuyos. Hoy me desprendo, Señor amado, de todo orgullo, de toda vanidad. Me desprendo de toda ambición. Me desprendo, Señor, de todo espíritu incorrecto por el cual hacemos y llevamos esta palabra a través de estos medios, para que solamente una motivación sea aquella que nos mueva a hacerlo. Y esa motivación no es el dinero, esa motivación no es la fama, no es el reconocimiento, Señor, no es hacernos youtubers famosos, no. Nuestro único objetivo es que te vean a ti, así como lo hemos aprendido por esta palabra hoy, Señor. Que no me vean a mí, que te vean a ti. Y si alguien me ha visto a mí, que ahora, Señor, pueda dirigirle por esta palabra para que te vean a ti y te sigan a ti de corazón, te honren, te adoren y puedan entender que ellos no son discípulos míos, sino discípulos tuyos, Señor. Son siervos tuyos, dispuestos en tu corazón para que te sigan, para que te sirvan y para que enseñen a otros las verdades también de tu bendita palabra. Hoy nos sentimos descubiertos, hoy nos sentimos desnudos ante ti y reconocemos que hemos buscado nuestros métodos, nuestros medios para tapar nuestra desnudez. Algunos lo hemos hecho, Señor, escondiéndonos en el ministerio, porque tal vez es una buena forma, Señor, de manejar alguna apariencia y algunas obras que puedan cautivar tu corazón y hacer como que pases por alto muchos de nuestros errores y faltas. Pero no son esas actividades las que me purifican y me limpian. No son las hojas provistas de mi parte. Es tu sacrificio perfecto, por lo cual te pido perdón, Señor. Y clamo a ti, para que sea tu misericordia la que se extienda, para que sea tu mano de poder la que toque mi vida, para que por medio de tu sangre y tu sacrificio perfecto, mis pecados sean perdonados. Señor, hoy te pido que permitas que los ojos de tus siervos y siervas que escuchan esta palabra sean abiertos hoy, para comprender la profundidad de tu mensaje, y en obediencia se encaminen delante de ti para hacer tu voluntad. En tus manos entrego este tiempo, te entrego esta tarde preciosa, Señor, y entrego cada una de las vidas, corazones y familias que hoy han recibido este mensaje. Te doy gracias por darnos esta preciosa palabra y edificarnos hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Qué preciosa palabra el Señor nos ha permitido estudiar hoy. Tal vez no fueron muchos pasajes bíblicos, pero sí contundentes en medio de la visión y el desarrollo de esta teología cristocéntrica que nos va a cambiar seguramente la vida, con plena seguridad, como se la cambió a cada uno de los discípulos del Señor, aquellos que no le conocían, aquellos que habían oído hablar de Él, pero no habían tenido la experiencia de conocerle tal cual Él es. Y tengo la plena certeza que en la medida en que le conoces, en la medida en que vas descubriendo en la palabra todo lo que fue su obra redentora, más le amarás, más te enamorarás de Él, más querrás servirle y seguirle, porque entenderás el propósito de su obra a favor tuyo. Cuando aprendes a contar con el Señor de tu lado, tendrás la plena certeza de que no hay gigante que pueda permanecer en pie. Ninguno, llámese como se llame. Porque cuando aprendes a conocer a Cristo, a amarle, a conocerle, a profundizar en quién es Él, a tener una relación personal con Él, entenderás que nada ni nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, porque Él es quien pelea tus batallas. Así que, mis amados, les animo en el nombre de Jesús. El día de mañana, lunes, martes y miércoles, estaremos desarrollando, ¿verdad?, un tiempo de ayuno, de clamor, de oración. Vamos a tener 3 días en los cuales vamos a buscar del rostro de Dios. Primeramente, como se los decía, por una circunstancia personal. Necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos que el Señor haga una introspección, que permita que podamos realmente mirar a nuestro corazón, que Dios revele las áreas de nuestra vida donde necesitamos ese toque, esa transformación de Dios, y que haga de nosotros mejores creyentes, mejores seguidores, mejores discípulos de Él. Y por ende también, partiendo de esa edificación personal, podamos estar haciendo clamor por las naciones, clamor por la circunstancia que estamos viviendo a causa de la pandemia, clamor que estamos haciendo, ¿verdad?, a causa de las dificultades económicas que han venido
muy probablemente también por razón de la pandemia. Nuestro deber es orar e interceder. Sabemos, mis amados hermanos, que todas las cosas que ocurren hacen parte de un plan y un propósito divino. El plan y propósito de Dios es permitir que estas circunstancias sean el colofón para que el evangelio sea predicado, para que los corazones sean sensibilizados, la tierra sea removida y la semilla de la palabra sea sembrada. Pero para la iglesia es una doble misión, la de interceder. Nadie dijo que porque vengan momentos en los cuales Dios permite que circunstancias vengan sobre la tierra, la iglesia tiene que quedar pasiva. De Dios está su soberanía y su voluntad en detener o en no detener. Pero el deber de la iglesia es interceder. Nosotros no podemos conformarnos con el simplemente hecho de decir, descanso en la soberanía de Dios, entonces ya todo lo que va a pasar, pues va a pasar y nada va a cambiar. No, mi amado hermano, el deseo de Dios es que su iglesia participe de alguien que esté ahí en la brecha, de alguien que esté clamando, alguien que esté intercediendo. Dice la palabra del Señor, busqué entre los hombres, ¿verdad? Si había alguno que intercediera a favor de la tierra, y no lo hallé. Que cuando Dios tenga que mirar a la brecha, nos vea a nosotros como iglesia, clamando e intercediendo. Y luego de clamar e interceder, predicar. Multipliquemos la palabra, multipliquémosla llevándola personalmente, con amigos, con familiares, multipliquémosla a través de los medios que Dios nos está permitiendo ahora, como las redes sociales. Multiplique este sermón, esta enseñanza, y permita que otros escuchen del mensaje del Señor. Así que 3 días vamos a estar allí. Usted puede, por favor, en su cajita de comentarios a través de este chat, dejar el día en el cual usted va a participar. Si usted quiere participar en uno, el lunes, usted puede decir, del lunes vamos a participar del ayuno. Usted puede decir lunes y martes, o puede decir lunes, martes, miércoles, o puede decir lunes y miércoles, no importa. Lo importante es la intención, el deseo de su corazón de integrarse. Así que, mis amados, les animo para que podamos hacer esto muy visual y vamos a tenerlo allí. Obviamente no tenemos templos abiertos, no tenemos la posibilidad de ello. Va a ser un tiempo donde nos consagraremos allí desde nuestras casas, allí en el lugar donde Dios nos ha puesto, para que tengamos este tiempo de clamor y de oración en la presencia de nuestro Dios. Así que son bienvenidos, mis amados hermanos, para participar de ese tiempo y se unan bajo esta visión que Dios ha puesto en nuestros corazones. Clamor por las naciones, clamor por las naciones. El mundo necesita conocer a Cristo urgentemente. Así que, mis amados hermanos, les dejo esta carga o esta responsabilidad. No es una carga, realmente para nosotros es una bendición poder apartar estos tiempos para Dios, es necesario. Quiero agradecer a cada uno de los miembros de nuestros diferentes ministerios, a mi familia para Dios Kids, a nuestros maestros. Gracias por la labor que todos los sábados 6 de la tarde vía Zoom hacen, ¿verdad?, por nuestros niños. Nuestros niños son realmente edificados a través de esa palabra. Les bendecimos, mis amados hermanos, mis maestros preciosos. Sigan dando lo mejor y bendecimos a nuestros niños que están recibiendo esa palabra. Es algo hermoso. Gracias a nuestro ministerio de intercesión, nuestras hermanitas preciosas que todos los días están llevando en la presencia del Señor cada petición. A cada uno de ustedes, muchas gracias. Aquellos que no hacen directamente parte del ministerio de intercesión, pero que nos apoyan desde sus diferentes lugares y clamando por este ministerio y porque la palabra de Dios corre sea glorificada. Dios les bendiga abundantemente también a ustedes. A cada uno, si alguien se me escapa, si alguien en su labor, a mis hijos que han sido realmente fundamentales en este trabajo de preproducción, producción y postproducción, todas estas cosas realmente se las debo a ellos. Son los que toman tiempo, son los que toman amor en cada cosa que hacen, en procurar de que esta producción del domingo sea muy excelente. Ustedes la podrán contrastar con los devocionales de martes y jueves, la diferencia tan rotunda entre una producción y otra. Eso es debido justamente a todo el trabajo que hacen ellos. Yo los bendigo y me alegra muchísimo saber que ellos son copartícipes también de este trabajo en equipo. Esto que hacemos aquí es un trabajo en equipo. Y así es, mis amados hermanos. Todo lo que hagamos en función de extensión del reino de Dios es un trabajo en equipo. Así que muchas gracias a todos. Dios les bendiga poderosamente. Que tengan una semana llena de muchas bendiciones, de puertas abiertas, de bendiciones, de salud, de prosperidad, de gracia de Dios sobre sus vidas. Y recuerden, mis amados hermanos, mi familia para Dios, tu familia. Dios les bendiga.